Hola, ¿qué tal? Bueno, este video es para explicar el tema de desplazamientos de la curva de demanda del trabajo práctico 6, ¿sí? En las clases anteriores vimos cómo se graficaba la curva de demanda y lo hicimos a partir de esta idea que es que la cantidad demandada depende del precio, ¿sí? Es decir, que la cantidad demandada va a ser función del precio y esta relación que hay entre precio y cantidad demandada es una relación inversa. Es decir, que a precios más altos, ¿sí?, las cantidades demandadas van a ser menores y que a precios más bajos las cantidades demandadas van a ser mayores. De ahí la forma que tiene la curva de demanda, es decir, que tiene una pendiente que es negativa, ¿sí?, porque la relación entre ambas variables es inversa. Pero también en ese momento dijimos que el precio no era la única variable que afectaba a la cantidad de demanda, es decir, el precio del bien que estamos analizando, sino que había otros factores que también van a condicionar la cantidad demandada, como son el precio de los bienes relacionados, el ingreso de los consumidores, las modas, la estacionalidad, bueno, y otros eventos que puedan alterar la cantidad demandada independientemente del precio, ¿sí? Entonces ahora en este video voy a ver cómo se reflejaría esa situación en la curva de demanda. En este caso vamos a analizar el tema de los bienes relacionados. Dentro de los bienes relacionados habría dos tipos de relaciones, ¿sí?, que serían básicamente lo que llamamos bienes sustitutos y bienes complementarios. Bueno, dice complementarios. Bueno, básicamente, ¿qué es un bien sustituto? Un bien sustituto serían dos bienes que se usan para lo mismo, o que sirven para lo mismo, o que cumplen la misma función. Un ejemplo de eso podría ser el té y el café, ¿sí? Son dos bienes que son dos infusiones que se pueden usar indistintamente. Obviamente son productos distintos, no son el mismo producto. A veces este concepto de sustitución lo usamos en el caso de las marcas. Por ejemplo, en el trabajo práctico hay un caso de una gaseosa Pepsi, una gaseosa Coca-Cola, que eso podrían funcionar como sustitutos, si bien son el mismo tipo de producto, pero como cada uno tiene una marca, uno lo podría pensar, bueno, uno sustituye al otro. El caso de los bienes complementarios, en cambio, son bienes que se consumen de a pares. Quiere decir que es un bien que yo consumo por el hecho de antes haber adquirido otro bien con el cual se utiliza. Un ejemplo de esto podría ser un auto y la nafta, ¿sí? O sea, si yo tengo un auto, voy a consumir nafta. Y para consumir nafta, antes tengo que haber comprado un auto. El caso de los celulares, el teléfono celular y el servicio y el abono a una compañía de telefonía celular, esos también serían bienes complementarios. Una impresora y los cartuchos, hay otro ejemplo. Bueno, y así tenemos varios. Antes que dijimos del café, podemos decir, bueno, el café y el azúcar son bienes complementarios, bienes que se consumen juntos, ¿sí? Entonces ahí lo que va a variar es cómo afecta las variaciones en el precio de uno a la demanda del otro bien. Vamos a ver un ejemplo en el caso de los bienes sustitutos. Podríamos pensar un efecto de sustitución que se ha dado en los últimos años, como es la carne de vaca, la carne vacuna, ¿sí? Carne, vamos a poner acá, vacuna, y la carne de cerdo. Carne R. Bien, entonces tenemos el precio de uno y la cantidad demandada del otro. ¿Qué es lo que pasó en los últimos años? Subió el precio de la carne y eso que provocó que aumentara la cantidad demandada de cerdo. Es decir, que el aumento de la cantidad demandada de cerdo no se produjo por una baja en el precio del cerdo, sino por un aumento en el precio de la carne vacuna, ¿sí? ¿Cómo veríamos eso reflejado en la curva de demanda? Supongamos que esta es la curva de demanda de carne de cerdo, ¿sí? Esta es la curva de demanda de carne de cerdo.
Supongamos, esta sería la curva de demanda antes de que aumente el precio de la carne de vaca. Este vamos a llamarlo precio 1, cantidad 1. Supongamos que tenemos este precio 1 y la cantidad 1. Ahora se produce el aumento de la carne vacuna. Y eso trae como consecuencia el aumento de la demanda de carne de cerdo. Quiere decir que al mismo precio de antes, ahora las personas van a estar dispuestas a comprar más carne de cerdo. ¿Por qué? Porque aumentó el precio de la carne de vaca. Es decir, que en vez de demandarse esta cantidad, se va a demandar una cantidad mayor. Es decir, que va a ser una cantidad que va a estar a la derecha. Es decir, que estaría, supongamos, por acá. Es decir, que al mismo precio de antes, la gente va a demandar una cantidad que la vamos a llamar Q sub 2, ¿sí? Una cantidad mayor. La curva de demanda está formada por todos los precios que puede tomar la carne de cerdo y cuánto se demandaría. Es decir que ahora, a los mismos precios de antes, siempre se va a demandar más. Es decir que si el precio de la carne de cerdo en vez de ser este fuera este, ya no se demandaría esta cantidad, sino una mayor que estaría, por ejemplo, más o menos por acá. Es decir que lo que vamos a tener es una nueva curva de demanda, ¿sí? Una nueva curva de demanda que está desplazada a la derecha, ¿sí? En este caso hay un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda, producto de la curva de demanda de carne de cerdo, producto de ¿qué? Del aumento de la carne vacuna, ¿sí? Es decir, ¿por qué esto lo vemos de esta manera, con un desplazamiento? Porque si nosotros miramos bien, vemos que acá tenemos carne de cerdo. Es decir, que esta es la curva de demanda de carne de cerdo, que se forma con precio de cerdo y la cantidad demandada de carne de cerdo. Es decir, que lo que provoca este movimiento es una tercera variable, ¿sí? Una tercera variable que no es ninguna de estas dos. Y entonces, el efecto de esa tercera variable lo vemos como un desplazamiento. En este caso, a la derecha, porque aumenta la cantidad demandada. Si se hubiera dado el caso inverso, es decir, la carne de vaca baja y eso provoca una caída en la demanda de carne de cerdo, el desplazamiento lo hubiéramos tenido hacia la izquierda, ¿sí? Bien, entonces los desplazamientos de la curva siempre se dan cuando lo que cambia es una variable que esté por fuera del precio del bien que estamos analizando. En este caso estamos analizando carne de cerdo, pero lo que varía no es el precio de la carne de cerdo, sino lo que varía es otro factor, en este caso el precio de un bien relacionado, ¿sí? Lo mismo podría haber pasado si cambiara el ingreso de los consumidores, ¿sí? En ese caso, ahí van a ver en el apunte que tenemos también dos tipos de bienes, los bienes que llamamos normales y los bienes inferiores, y bueno, y según sea un caso u otro, qué tipo de bien sea, eso va a provocar un desplazamiento a la izquierda o a la derecha según lo que ocurra. Bueno, este video trata de complementar lo que está en el apunte.